Todos hemos recibido mensajes de números desconocidos. A veces son errores, otras veces bromas. Pero, ¿qué harías si alguien te escribiera algo que solo tú podrías saber? Si ese mensaje no viniera del pasado, sino de algo que ya está contigo. Esta es la historia de un mensaje que nunca debió ser respondido. Apaga las luces. Ponte cómodo y recuerda algo muy importante. No mires atrás. Nunca creí en las historias de terror que circulan por internet. Siempre pensé que eran exageraciones, inventos para asustar gente aburrida. Hasta esa noche. Eran exactamente las 2:17 de la madrugada, cuando mi celular vibró sobre la mesa de noche. No tenía notificaciones activadas. Nadie solía escribirme a esa hora. Miré la pantalla con desgano. Un número desconocido, sin foto, sin nombre. El mensaje decía solo una cosa: no mires atrás. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Pensé que tal vez alguien se había equivocado de número. No respondí. Apagué el celular y cerré los ojos. Pero apenas unos segundos después, volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número. Puedo verte. Sentí como un escalofrío me recorrió la espalda. Abrí los ojos de golpe. Mi habitación estaba completamente a oscuras. La puerta cerrada, la ventana asegurada, las cortinas corridas. Vivía solo. Encendí la pantalla del celular otra vez, con el pulso temblando. Pensé que era una broma pesada, alguien intentando asustarme. Aún así, respondí: ¿Quién eres? La respuesta llegó al instante. Ni siquiera apareció él escribiendo. Estoy más cerca de lo que crees. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me levanté de la cama y encendí la luz. Revisé el closet, debajo de la cama, el baño, la cocina. Nada, nadie. El silencio de la casa era absoluto. Regresé a la habitación tratando de tranquilizarme. Me senté en la cama y respiré hondo. Solo es alguien jugando, me dije. Entonces, el celular vibró otra vez. Esta vez, era una imagen. La abrí y sentí que el estómago se me hundía. Era mi habitación, tomada desde una esquina del techo. Se veía mi cama, mi escritorio, incluso yo, sentado en el borde del colchón. La foto acababa de ser tomada. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Corrí a encender todas las luces de la casa. Revisé cada rincón con desesperación. No había cámaras. No había nadie escondido. No había nada fuera de lugar. Cuando volví a la habitación, el celular vibró de nuevo. Lo levanté con miedo. Decía: no mires atrás. Sentí un nudo en la garganta. Mi espalda estaba rígida, mis músculos tensos. Lentamente, giré la cabeza. No había nada. Suspiré aliviado, sintiendo que quizás estaba perdiendo la cordura. Entonces, llegó otro mensaje. Eso fue ayer. Mi respiración se detuvo. ¿Ayer?
Susurré. El celular volvió a vibrar. Anoche también te advertí. Un recuerdo borroso cruzó mi mente. Un déjà vu. Recordé haber despertado sobresaltado. Recordé mirar el celular. Recordé sentir miedo. Pero no recordaba el final. Un frío extraño rozó mi cuello. No era el aire. No era una corriente. Era algo. Sentí una respiración lenta, profunda, justo detrás de mí. El celular cayó al suelo una vez más, pero esta vez la pantalla se encendió sola. Un último mensaje apareció. Ahora sí, mírame. No quise hacerlo, pero no pude evitarlo. Y entonces, volteé de reojo, y esta vez, sí, estaba ahí. No detrás de mí, sino reflejado en la pantalla negra del celular. Una silueta humanoide, retorcida, sentada de cabeza en el techo. Sus extremidades colgaban hacia mí, demasiado largas, demasiado quietas. No tenía rostro, pero sabía que estaba sonriendo. Quise gritar. No pude. Quise moverme. Mi cuerpo no respondió. El celular vibró una última vez. Un mensaje nuevo apareció, escribiéndose solo. Ya me viste. Sentí como algo frío se cerraba alrededor de mi garganta. No apretó, solo sostuvo, como si no quisiera matarme. Todavía. La pantalla volvió a encenderse. Se activó la cámara frontal. Vi mi rostro pálido, mis ojos abiertos, y detrás de mí, nada. El último mensaje llegó. Ahora, escribe tú. Mis dedos se movieron solos. Un mensaje salió desde mi número. Fue enviado a alguien más. Decía: No mires atrás. Gracias por quedarte hasta el final. Si quieres seguir explorando relatos oscuros, mensajes que no deberían leerse y presencias que prefieren no ser vistas, suscríbete al canal Moro, horror. y apóyame dejando tu me gusta. Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Nos vemos en el próximo relato. Y recuerda, No mires atrás.